Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo Buen día. andan? ¿Cómo le va? Che, habíamos dicho ayer que íbamos a tener un día tranquilo hoy. Sí, claro, Que termina íbamos el a pasar año. los mejores goles del año. Sí. Bueno, no. ¿Fracasamos? Los Fracasó. bloopers. No, los no, bloopers. nosotros no nos hagamos Una cargo. vez más. Fracasó, en todo caso, este país en brindarnos la tranquilidad que nos merecemos Un 30 de diciembre, por favor. Se habrán enterado ya, porque por suerte esta vez no pudieron tapar el sol con un dedo. Aparecieron ayer nuevas filtraciones de estos supuestos chats en el teléfono hackeado del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Por qué digo supuestos? Se preguntarán. Bueno, porque se está trabajando para tratar de terminar de comprobar en detalle cuán fidedignos son. Al tratarse de una transcripción, puede haber ediciones. Ya, a ver, ayer extraoficialmente desde el gobierno de la ciudad, para tratar de atajar la bola, mandaban unas versiones que supuestamente eran esos mismos chats antes de ser editados, con las notas que hicieron los que los editaron para volverlos peores. Eso por un lado. Es muy raro que ellos hayan accedido a las notas que hicieron los que supuestamente editaron maliciosamente los Era chats. como un hackeo de los hackeadores. Un hackeo de los hackeadores. Por otro lado, esas ediciones en todo caso lo que hacen es desligar a Rodríguez Larreta, pero al ministro de Seguridad lo dejan muy mal parado en una serie de situaciones o acciones que son incluso hasta más graves que las que se habían visto, más graves individualmente para él de lo que se había visto en el otro chat, el de los huemules, cuyas implicancias institucionales también fueron muy importantes. A ver, ¿por qué hay que también tratar con cuidado estas cosas? Porque una de las cosas que quedó claro ayer en uno de los, o sea, a partir de mensajes que aparecen entre estos materiales que se filtran, es que como nosotros contamos acá cuando apareció la primera filtración, esta filtración no es producto de un accionar del gobierno, del kirchnerismo, del Frente de Todos, de la AFI, sino que es producto de una interna entre las bandas de ellos, ¿sí? Que se dedican a espiarse y a chantajearse mutuamente desde hace años, cosa que también ya lo sabemos porque hay abundante prueba al respecto. Y acá claramente hay un ida y vuelta entre el sector de Patricia Bullrich y el sector de Horacio Rodríguez Larreta a partir del hackeo del teléfono del ministro de Seguridad de Larreta, que además el hacker va dando a conocer de a poco. Primero dio a conocer un chat, ahora dio a conocer algunos más. D'Alessandro con ese teléfono seguramente chateaba mucho con Larreta. Digo, hablemos de la parte que todavía no se vio de eso, para tratar de entender también el mensaje mafioso que hay detrás de la difusión de estos chats. Entonces, por un lado, tratar de pisar con pie de plomo para no terminar siendo peones de una interna de ellos, que no nos interesa, que no es lo que hacemos acá en el Destape. Por otro lado, dar cuenta de la gravedad de lo que se conoce, de la verosimilitud de lo que se conoce, porque todo lo que se ve ahí, digamos, resulta sumamente verosímil, Sí. de que off the record ellos mismos admiten que parte de eso al menos es cierto. Y entonces también analizar las implicancias de lo que aparece en estos, insisto, supuestos chats. Ahora bien, y ya les abro el juego para empezar a desmenuzar y a charlar del tema, pero según la información que tengo yo, y creo que Carla más o menos también sintió el mismo run run, le queda poco tiempo a Alessandro en el cargo. Sí, ya resulta muy difícil sostenerlo, en parte por lo que decíamos, porque todavía hay información que si llega a salir a la luz puede llegar a ser peor para Larreta, y claramente le están mandando un mensaje. Primero le sacaron uno, después le sacaron otro. Si lo sigue sosteniendo, es posible que se termine por conocer el resto del contenido. Y por otro lado, Sí. porque cuando sale el primer chat, el de los huemules, donde aparecen gente muy importante del grupo Clarín, donde aparecen jueces muy importantes y fiscales muy importantes,
Si Larreta lo entregaba a D'Alessandro, estaba entregando a todo el resto. Es decir, al proteger a D'Alessandro ante la salida del primer chat, Larreta en realidad está protegiendo a quiénes. A Casey, a los Maíques, a Ercolini, exactamente. Ahora ya se está protegiendo a sí mismo si decide apartarlo. Sí, Larreta en ese sentido está jugando una partida a varias bandas porque quiere ser presidente de la nación y está metido en medio de una interna de una mafia con todo lo que eso implica. Incluso si llega a ser presidente de la nación. No sé qué data tenés vos, Carla, cómo están viendo esto. Sobre D'Alessandro hay muchas cosas. Cuando salió el tema del chat de los huemules, D'Alessandro fue a una reunión de gabinete, se armó una reunión de gabinete, les dio explicaciones a todos de qué era lo que había sucedido, de cómo le chuparon los chats, de cómo también está editado maliciosamente, y en principio lo que dicen es que le creyeron, ¿sí? En ese momento. Ahora, como vos decís, también lo que plantean es que en estos chats se editaron las capturas de pantalla con elementos como el Paint, ¿no? Para simular que se estaba hablando de algunas cosas que en realidad no se estaban hablando, pero que efectivamente los chats existieron y que estaban estas capturas de pantalla originales. Ahora bien, sí es cierto que se les abre el debate, cuanto menos, de qué hacer con un Marcelo D'Alessandro que a algunos también les molestó bastante la actitud que tuvo durante el recibimiento de la selección argentina, porque no brindó demasiada información e hizo un juego un poco egoísta respecto de cuál iba a ser el recorrido y cuál iba a ser el operativo de seguridad para cuidar a los jugadores, y también siempre se cuestionó el contenido de los chats que se habían filtrado en un primer momento, ¿sí? El tema es que se agarraron de que la filtración era ilegal y correspondía a maniobras de inteligencia no permitidas, etcétera, pero el contenido siempre fue cuestionado. Y acá viene el gran problema, ¿no? Porque saben que a Horacio Rodríguez Larreta lo perjudica directamente, y que evidentemente si ya tuviste dos problemas vas a tener seguramente un tercer problema, ¿no? Porque es este mensaje. Y al mismo tiempo, la seguridad y la gestión en la ciudad de Buenos Aires son el caballito de batalla. Lo que te dicen es que este año van a terminar con unos indicadores buenísimos para ello, menor tasa de homicidio, no sé si en la región o demás. Y que eso también hace muy difícil tomar la decisión y que tienen que ver qué es lo que pesa más en la balanza, porque cambiar un ministro de seguridad a meses de tener una elección también te complica el vínculo con las fuerzas de seguridad y, bueno, ponerte al día con todo lo que se venía haciendo. Pero bueno, más ahí te perjudica. Hay que ver, digamos, ahí el hombre fuerte de Larreta para todos esos temas es Santilli, que en este momento tiene la cabeza en cualquier otro lado, menos en la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se especulaba con que pudieran pedirle un favor. No quizás que asuma nuevamente él personalmente, pero sí alguien de su equipo opinión, que ahora está trabajando 100% en la campaña en la provincia de Buenos Aires, que deje eso para volver a la ciudad. Y recién hablábamos con la diputada Mónica Macha a propósito, bueno, de los dos escándalos, ¿no? Porque el anterior es el de Milman, ¿no? El Gerardo Milman. Sí. Todo lo que se fue conociendo también en las últimas horas, no solo con lo que tiene que ver con el intento de atentado a Cristina, sino, bueno, con toda la cantidad de irregularidades, ¿no? Que vienen apareciendo en contratos, en pagos, en los asesores, etcétera, etcétera. Que sabemos que Milman es mano derecha, o era mano derecha, de Patricia Bullrich. Cajero, podemos decir también. Cajero de Patricia. Bueno, y ahora estamos viendo todos estos chats relacionados a una persona del entorno íntimo de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Los dos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales más fuertes que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Involucrados los dos en escándalos de las últimas horas, ¿no? Así es. Y es realmente llamativo. Y a propósito de esta edición, nosotros decíamos en el programa, la verdad que los que suenan más brutales y por ahí parecen más editados son los mensajes con este empresario de las grúas, ¿no? De la ciudad. Violante. Que la verdad que siempre fue un negocio en el que se sospechaban, siempre pagaron canon muy bajos. Muy bajo, estuvo prorrogado 20 años de manera irregular, etcétera. Desde que inició el tema de las grúas en la ciudad de Buenos Aires se sabe que hay una trama de coimas atrás. Pero es demasiado brutal esto, te mando un sobre abierto. Si nos metemos, digamos, a hilar fino, lo interesante de lo que se conoce a través de estas supuestas filtraciones es que tenés
el lado de la corrupción estructural en la ciudad de Buenos Aires, porque grúas y estacionamientos son temas estructurales, no es algo del costadito, forma parte desde que era la intendencia, junto con lo que es los contratos de basura, son algunos de los negocios más importantes. Sí, la caja de la corrupta. ciudad. La caja fuerte. Aparece el mensaje, si se quiere, medio mafioso, porque aparece en los chats de Alessandro con el fiscal, que fue el que tenía el tema del auto de Milman. Milman, como sí. diciendo, mirá que nosotros sabemos que lo de Milman lo estás operando vos. Aparecen lo que a mi gusto creo que es lo más importante a nivel institucional, que son los chats con la mano derecha de Horacio Rosati, donde básicamente, ustedes no sé si se acuerdan que el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura le daba un plazo al Congreso para que dicte una nueva ley diciendo que esa era la salida legal, la que correspondía, y que si no, la Corte se hacía cargo a través de una ley anterior. Un plazo imposible. Un plazo imposible, pero acá demuestran que además del plazo imposible, Rosati le pedía al PRO que opere para que no salga esa ley. Es decir, Claro. para que se cumpla el plazo y él pueda asumir como presidente del Consejo de la le daba Magistratura. los argumentos. Le daba la letra directa, pero digo, acá se ve ya una radiografía de este golpe institucional. Como Rosati trata de preservar cierta mínima maquillaje de institucionalidad, diciendo, no, lo que corresponde es que esto lo legisle el Congreso, y al mismo tiempo operando directamente con la oposición para que el Congreso bloquee ese tema. Sí, ahí, y juntando eso más lo que decía Fer, digo, nosotros tenemos a nuestra principal candidata proscripta por causas armadas, y ellos tienen a su principal referenta negando el intento de magnicidio como parte de todo esto, pero además con su mano derecha, como decía Fer, con la posible participación en ese intento de magnicidio y con todos estos negocios que son incompatibles con la función pública. A su principal candidato, Larreta, con su casi principal funcionario, podríamos decir hoy, con la posibilidad de tener ahora una denuncia por corrupción, por también todo este entramado con la Corte, y a su vez con haber tenido dádivas en el viaje al sur con el grupo Así es. Clarín, con integrantes del Poder Judicial. Bueno, ¿cómo puede ser? Digo, Cristina no puede ser candidata por causas armadas y ellos con toda la porquería que tienen alrededor tienen dos candidatos. Es el partido de la defensa de las instituciones, ¿eh? Sin De la ninguna duda. República. Vos mencionabas recién el segundo escándalo, que es el escándalo Milman. También hay, no sé si información, pero por lo menos empiezan a verse algunas divisiones dentro de la oposición sobre este tema. Se presentó ayer el pedido de exclusión. Obviamente el pedido de sesiones ordinarias prorrogado termina mañana, no se va a tratar. Por lo que yo pude averiguar, va a haber sesiones extraordinarias, no va a estar esto incluido en el temario por una cuestión bastante básica. Si vos querés consensuar un número, necesitas quórum para tratar el blanqueo, para tratar la moratoria jubilatoria, para tratar la creación de universidades, no podés poner un tema tan que espante a toda la oposición, porque además le estás haciendo un favor y los te estás ayudando a unificar posturas, cuando en realidad vos lo que querés ahí es meter cuña. Con lo cual lo más probable es que esto llegue al recinto en marzo. Sí. Pero cuando llegue al recinto en marzo, es muy probable que los diputados de la coalición cívica acompañen o por lo menos no obstaculicen la votación. La coalición cívica. La coalición cívica. No alcanza solo con eso para los 2/3 que se necesitan para que efectivamente sea excluido Milman de la Cámara, pero empieza, digamos, a mover un poco un escenario que parecía súper ya fijado, ¿no? Como que se había endurecido en una postura. Bueno, hay que ver qué pasa con el radicalismo. Claro. Hay que ver qué pasa con la parte del PRO, que está en este momento señalando a Milman. Digo, no salen en on, pero no de récord. Te llaman para hablar de Milman. No tenés que llamarlos vos. Es como, Claro. che, ¿viste lo último que...? Y después, ¿qué pasa con esos diputados del medio, el labañismo, el esquiaretismo, las provincias? Que si ya tenés un sector de Juntos por el Cambio yendo contra un diputado de Juntos por el Claro. Cambio, difícilmente puedan tener otra postura. Con lo cual,
Yo diría que no está garantizada la continuidad de Milman en la Sí. Cámara de Diputados después de marzo del año que viene. Y ojo con eso. Hoy nos lo decía un poco, ¿no? Mónica Macha, que ya sí, esa diferencia de cómo de alguna manera no era todos juntos el que estaba en eso, que iban a trabajar, obviamente, lo que tenía que ver con preparar la posibilidad de tratarlo, y que aclaraba también, tiene que ver con lo que hasta ahora se conoce de la línea Casablanca, como se llama la reunión en el bar que han tenido en la esquina del Congreso, él y sus asesoras, diciendo esta frase que hasta ahora trascendió, que es que él iba a estar en la costa camino a la costa cuando la traten de matar a Cristina, y por otro lado todo este entramado que se empezó a conocer a partir de eso, porque si no se empezaba a investigar a Milman y Cristina Sí, no ponía la seguía cara y el ahí. apellido de Milman, no sabíamos. Era el jefe de campaña de Patricia Bullrich, Claro. actualmente. Así que hubiera seguido así. Es interesante lo que decís, porque si la coalición cívica cambia la postura, se abre una fisura dentro de Juntos por el Cambio. Ahí iba a decir, no, bueno, si ellos no lo defienden, no voy a defenderlo yo. ¿Por qué me voy a quedar en Y eso? por otro lado, con Milman pasa lo mismo que con D'Alessandro. La pregunta en todo caso es, si le sueltan la mano, ¿es por lo que ya se sabe Claro. o por lo que todavía no y no quieren que se sepa y creen que soltándole la mano quizás pueden frenar esas filtraciones y que se sepan esas cosas? Total. Entonces ahí hay varias cuestiones. Sí, se sabe que hay chat, ¿no? Ese hackeo, todo lo que puede conocerse todavía, pero comentábamos antes a propósito de si Rodríguez Larreta ya hubiera tomado una decisión con respecto a D'Alessandro, esta nueva filtración tendría menos costo para Sí. él, ¿no? Sí. Lo mantuvo, se hizo el desentendido. Bueno, yo le creo a él, dijo ese día, después no habló más del asunto, y ahora ya no puede hacerse más el desentendido. No, Sí, ya no. no se puede hacer el desentendido y se nota hasta en los titulares de los medios que venían cubriéndolo, se nota incluso en la posición de algunos periodistas que juegan en esa interna de la derecha y que ayer a D'Alessandro, a Robles, los estaban ya tratando, digamos, de levantar para que tuvieran más exposición. Claro. Y insisto, es importante esta idea de que lo que estamos viendo es una interna dentro de bandas, Sí, dentro de una mafia. Y yo me hago una pregunta. A mí me gustan mucho las películas policiales, de espionaje, La Rosca, me divierte. Tenemos a Bullrich y a Larreta, que son dos candidatos antagónicos en esa interna. Y un tercer jugador que es Macri, que sabemos que quiere seguir siendo el jefe, Sí. sea o no candidato. Estas son bombas que se tiran de un bando a otro, Larreta y Bullrich, o es Macri desde arriba, que es el que sabemos que hizo espionaje, sabemos que tiene antecedentes en este tema, repartiendo para los dos lados como una manera de manipularlos a ambos y que ninguno salga de su ámbito de influencia. Todo puede Esto me ser. lo pregunto ya desde mi imaginación febril, no es que tengo un dato, no es que... pero... Igual no te olvides que Carrió también la acusó a Patricia Bullrich de haberla espiado ilegalmente con Sí. la Policía Federal. Digo, Carrel y Lid de Carrió y Patricia Bullrich tienen años de cuitas. ahí hay una historia, pero claramente, a ver, es la fácil decir esto es culpa del kirchnerismo, etcétera, pero sabemos que todo pareciera partir de una guerra de la oposición. Y puntualmente, estos chats se conocen 2 días después de que Larreta hiciera cambios en el gabinete y anunciara también la incorporación de conservadores más hacia adelante, de que empezara a endurecer un poco su postura. Pareciera como que le están queriendo advertir quédate un poco tranquilo, ¿no? Estate quieto. Claro, y si seguís avanzando, ojo que tengo más cosas. Por el principio no involucraban los primeros chats de los huemules directamente a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, Esto sí. ¿no salió hace un par de días en La Nación una nota donde... No me acuerdo si cita una fuente en on o en off, pero se habla como un poco de las condiciones que Macri Sí. le va a plantear a Larreta Sí. cuando se junten. Sí. ¿No hay un poco de eso también, quizás? sí. Che, Horacio, mira, nosotros te vamos a bancar si vos te alineás con esto, esto y esto. Y si no te alineás y te querés hacer el pillo, mirá lo que tenemos. Está en página 12. Las condiciones de Macri que para Larreta, que le quiere imponer a Larreta para ser candidato. Sí, efectivamente. A ver. Y llegaba, o sea,
a esa reunión, ¿cómo llegaba? Larreta hasta ayer llegaba erguido, yo ya, ¿no? Claro. Soy Tengo el un gran fallo de la candidato, Corte a favor, sí. el establishment me apoyó. Ahora, ¿cómo llega? Igual mucha de Muy esa agachadito. información de las condiciones de Macri a Larreta y de los ministros que le podría pedir Macri a Larreta, que obviamente desde el larretismo más puro te dicen que no hay nada de eso, y etcétera. Pero bueno, todos sabemos que siempre se negocian cosas. Salen también un poco desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez no desde el larretismo más puro. Digo, no es que, digamos, directamente Mauricio Macri le está llamando a los periodistas, sino que vos en ese cocoliche que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde tenés un montón de referentes de distintos espacios y buscás integrar a todos, también tenés gente que no te va a ser fiel claro. directamente, que Bueno, juega, está Jorge Macri, ¿no? Ahí. por ejemplo. Y ahí también, en esto que preguntabas, Nico, digo, si bien desde ya que Macri tiene su interna y tiene la capacidad de operar a modo dron, digamos, desde arriba, también la tienen D'Alessandro y Patricia Bullrich, y esta operación, digo, sobre D'Alessandro, de alguna manera es bajarle el posible ministro de Seguridad de la Nación a un Larreta presidente. Bueno, D'Alessandro en los primeros chats decía que él tenía muchas ganas de ser Es que ministro si de Seguridad de la Larreta Nación. es candidato, se cae Maduro que él iba a ser su candidato. Y entonces ahí también tenés una Patricia Bullrich que en materia de seguridad, cuando ella está en Nación y él en Ciudad, tenían una interna que ellos mismos han explicitado. Sí. Y un Mauricio Macri que seguramente tenga su decisión de quién debería manejar la seguridad en caso de ganar. Pero digo, lo peor de todo es que todo es posible, tanto que sean reales los chats como que la interna sea con Macri, que la interna sea con Bullrich. Ahora, lo que sí es claro es que el efecto de esto es bajarle el ministro de Seguridad a Larreta, más allá de dinamitarle la gestión y la candidatura. Bueno, ahí hay algo interesante, porque en los primeros chats, una de las versiones, pues todo esto, viste, son especulaciones y de dónde surge, no viene con una cartita de agradecimiento el tema de las filtraciones. Pero estaba en los primeros chats de Alessandro hablando, creo que era con el juez Villena, si no recuerdo mal, de cuando tengamos la posibilidad de estar en Nación, y él tenía digamos, la intención de estar en Nación. No hablaban los chats con el juez Villena, pero sí tiene una relación con el juez Villena de hace muchísimos años, y lo que se especula es que entre los dos querían manejar seguridad e inteligencia, ¿sí?, a nivel nacional, y que casualmente unas 36 horas antes de que se conociera esa primera filtración, a un colaborador de Stiuso le roban un maletín y se conocen los chats, porque se dice que siempre a Stiuso le molesta que aparezca alguna persona que le pueda hacer sombra en materia de inteligencia. Bueno, ahora obviamente también se suma esta otra versión de la interna dentro del PRO, ¿no? Sí. Es muy complejo lo que está Sobre sucediendo. eso, dos cosas. Recordemos que Villena fue el juez que tenía la causa del espionaje de Macri al resto del PRO, Sí. A Santilli, a Larreta, a Vidal, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan de esa causa? ¿Alguien? No. No. Bien, perfecto. Es la de Creo que los, está descansando. es la de los, ¿cómo les decían? Entrepreneurs, no, emprendedores, a los Cuentapropistas. cuentapropistas. Los emprendedores eran los que ponían las cervecerías. Otra. Y por otro lado, sobre el origen, digamos, de esto, y esto es algo que yo averiguando y con gente que conoce cómo funciona, pues se hablaba de que hacían falta programas de $10.000 para acceder, otros del robo de un maletín y demás. Estas filtraciones son filtraciones del Telegram, ¿sí? Por lo menos dicen ser filtraciones de Telegram. Es muy fácil, si vos tenés complicidad o negligencia por parte de la compañía, por la empresa telefónica, acceder al archivo de Telegram de una persona. Vos todo lo que hablas en Telegram, salvo los chats secretos, quedan guardados todos en un servidor. Sí. Y se puede acceder desde cualquier teléfono que tenga el chip SIM que diga que ese es tu número. Si la compañía emite un segundo chip SIM con tu número y se lo da a otra persona, esa persona lo mete en su teléfono, entra y tiene acceso a los archivos de Telegram, que supuestamente es lo que se está filtrando.
Yo no creo que haya sido un programa de $10.000 ni el robo maletín, No. sino que creo que lo que pasó fue eso con puede Alessandro, ser. en función de lo que me dice gente que se dedica especialmente Sí. al tema de seguridad informática y demás. Me dicen, es mucho más sencillo de lo que lo están Te planteando. sumo algo, Nico, que lo contamos en el aire, es un dato un poco bizarro, pero es real. Días después de la primera filtración de esos chats, Telegram, a nivel oficial, a quienes usamos Telegram Sí. nos llega, nos mandó registros sin tarjeta SIM, autoeliminación global y otros temas, y todo un explicativo de cómo tener justamente cuestiones de cómo proteger este tipo de cosas. De vuelta, registros sin SIM, autoeliminar chat, un montón de explicaciones que casualmente llegan poco después. No estoy diciendo Telegram está con todo esto, pero No. para quienes lo usamos y frecuentemente te llega un mensaje por mes de Telegram, nos llegó toda esta explicación 2, 3 días después de que pasó todo esto. Bueno, que también después que pasó eso, a muchos les apareció Marcelo de Alessandro se unió a Telegram, ¿no? No sé si se acuerdan. Lo que me habían dicho es que de Alessandro tuvo Telegram en un momento en su teléfono, que evidentemente es el momento en donde le hackean el teléfono, lo borra y después vuelve a meterse a Telegram. por eso se ve que no aparecía. tenía memoria en el celular. Sí, y estamos hablando solo del tema de Alessandro Rodríguez Larreta. No tocamos hasta ahora el tema Rosati, ¿no? Bueno, es que es lo que Bueno. yo decía, para mí institucionalmente es lo más grave porque muestra la trastienda del golpe institucional, ¿no? Rosati, por un lado, diciendo el Congreso es el que tiene que decidir cuál es el Consejo de la Magistratura, y por otro lado mandando a la oposición a bloquear ese debate en el Congreso, que sabiendas que si ese debate no se daba, lo que iba a pasar era que él asumiera como presidente del Consejo. El instructivo, ¿no? Un instructivo a Te la paso la oposición, letra. Te paso la letra de lo que tienen que decir, de cómo tienen que argumentar a favor de esta decisión y después el recorrido que tenía que hacer juez, ¿no? Para apelar la decisión. Así es. Y cómo una causa iba a llegar eventualmente a la Corte Suprema. Bueno, pero ahí tenés claramente, digamos, de dónde también salió toda la información sobre el tema coparticipación y por qué sabían desde principio de año que les iba a salir un Claro, fallo ¿cómo favorable. salía el fallo? Porque yo les preguntaba, ¿y esta información de dónde sale? ¿Viene de la Corte Suprema directo? Y te decían que sí. Y viene evidentemente por del lado de Silvio Robles, que cuanto menos tiene un vínculo de bastante cercanía con el ministro de Seguridad, si lo que se muestra en los chats termina de comprobarse como verdadero. ¿Y quién te dice si no también con otros funcionarios de la ciudad de Buenos Aires? Digo, tienen asesoramiento e información de primera mano, lo cual ya te pone en un proceso judicial en una ventaja considerable, ¿no? Sí, Comparativamente. y sumarle a eso que tenés a Rosati presidiendo la Corte, presidiendo por asalto el Consejo de la Magistratura, y si esto que figura, si los chats son reales y lo que figura en el chat es real, también, de alguna manera, manejando el Congreso. Porque Sí. si logró esto, es que ya están adentro. Ahí en realidad lo que hay que mirar cuando uno va juntando el chat de los huemules con esto y demás es que se va viendo toda la estructura, toda la pirámide, si se quiere, y lo interesante del chat de los huemules es que muestra dónde está la cima de esa pirámide, ¿no? Claro. Que está en la calle Tacuarí. Eso creo que es lo Con revelador. sucursal en Lago Escondido. Claro. Y esta segunda tanda, en todo caso, lo que demostraría era algo que ya sospechábamos fuertemente, que es que la propia Corte Suprema forma parte de ese mismo entramado donde también hay camaristas, donde también hay fiscales, donde también hay funcionarios de Juntos por el Cambio y demás, y que terminan respondiendo a las órdenes de un mandante. Sí. Tenemos que trasladar la Eh, capital a Lago Escondido. Sí, ahí, no, perdón, pero así como hace un rato hablábamos de que esto puede meter algún roce en la interna de Juntos por el Cambio, ojo también con los roces en la interna de la Corte. Porque la Claro. Corte, si bien viene funcionando como una mayoría automática, hay una pelea ahí entre Rosati y Lorenzetti. Bueno, de hecho, Nico, todavía la Corte no publicó el fallo de coparticipación en su página y la maneja Lorenzetti. Ujú. Mira vos qué dato. Recordemos aparte que se autovotó, ¿no? Rosati, de esa manera llegó el presidente. Ayer lo escuchaba al diputado Eduardo Valdés proponiendo que, bueno, dado la invalidez de la Corte para seguir opinando sobre este tema, que Alberto Fernández hiciera un DNU con la nueva designación en el Consejo de la Magistratura. Porque si esto va a terminar de nuevo en la Corte, que le está diciendo a la oposición qué argumento jurídico tienen que dar para que ellos después terminen fallando a su favor, todo el proceso queda invalidado entonces, ¿no? Sí, claro. Entonces decía, bueno, hagamos un DNU
estableciendo cómo es el Consejo de la Magistratura y cómo está nombrado. Bueno, y de nuevo estamos en la mismo choque de poderes, pero está claro que esta Corte Suprema ya no tiene ningún tipo de autoridad legitimidad ni autoridad. Claro, porque, a ver, con el tema de la coparticipación, cuando se planteó y el Estado Nacional recusa y dice no puede estar Rosati ahí porque tiene vinculaciones, bueno, está bien, son amiguitos, y siempre te dicen desde el PRO, desde Cambiemos, ¿y cuál es el problema con que yo me tome un café en una esquina con alguien? ¿Acaso es delito tomarme un café? Bueno, ahora, cuando te pasan letra sobre algo donde vos sos parte, litigante, y el Estado Nacional también, ahí ya la cosa cambia. Pero además, Carla, a Cristina la condenaron porque supuestamente estuvo el mismo día en la misma ciudad que Lázaro Báez, y además después se demostró que ni siquiera habían estado el mismo día en la misma ciudad. Claro. Y usaron eso de prueba para condenarla. Y me parece interesante, digo, lo que se conoce ahora, o las filtraciones de ahora, porque lo que se empieza a mostrar es también cómo el armado de la ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es, o lo que hizo hace un par de años, porque ahora el tema de las grúas está ahí en una nueva licitación, pero hace un tiempito se las estaban garantizando y había sobres con mucho dinero, $60.000, etcétera. Pero cómo el equipo de la ciudad de Buenos Aires garantiza negocios muy jugosos en la ciudad de Buenos Aires, Sí, que claro. era uno de los grandes argumentos que te ponían para decir por qué Mauricio Macri lo iba a elegir a Horacio Rodríguez Larreta y no a Patricia Bullrich. Porque vos ahí podés tener una garantía de sostenimiento de ciertos negociados, ¿no? Y es mucho más confiable y predecible, no sé si manejable, que la titular del PRO, ¿no? Que también, bueno, puede ser un poco más mandada a veces en las cosas que dicen, siempre reconocen que cuando se equivoca recula, pero bueno, puede tener daños colaterales. Sí, y también es el motivo por el cual Macri se niega terminantemente a que la ciudad quede en manos del radicalismo. supuesto. La ciudad ha sido siempre la gran caja del PRO para hacer política en todo el país. Y por eso el radicalismo de ese sector tiene muchas ganas también de llegar Claro. a la Por supuesto. jefatura de gobierno porteño, ¿no? Por Les supuesto. cambia totalmente la ecuación. Pero hay que ver, ¿no? Cómo se resuelve este tema de la justicia ahora. Es imposible que siga esta corte. ¿Cómo seguimos ahora? De nuevo tratando de nuevo va a fallar con el tema ver, de sí. la capital Estoy de federal. acuerdo. Y sabés que ayer, cuando hablábamos y hoy con ustedes también, con el tema del caso Milman, las diputadas del Frente de Todos presentan, ¿no?, el pedido de expulsión de la Cámara. ¿Saben si tienen los votos? No. ¿Saben si lo van a intentar construir? Sí. ¿Saben que se genera un sentido social y se sienta un precedente diciendo hay determinadas acciones que no se pueden aceptar en un diputado de la Nación? Sí. ¿Se pueden abrir puertas en bloques intermedios y en las diferencias dentro de Juntos por el Cambio? Y me parece que ese es un gran factor que el Frente de Todos debería aprovechar más seguido. Sí. Puede salir bien o puede salir mal, ¿sí? Le pueden alcanzar los votos o no, pero la batalla la van a dar de todos modos. Sí. Con la Corte tal vez se podría, por lo menos simbólicamente. Es que además hay que pensar en que las construcciones estas además se van dando gradualmente. Yo me acuerdo, hace un año había convocado una marcha contra la Corte Suprema un 1 de febrero. Sí. Y muchos decíamos, pero una marcha, un 1 de febrero contra la Corte, va a ir poca gente. Bueno, fue una cantidad de gente, mucha, poca, habrá que preguntarle a los organizadores qué expectativa tenían, punto. Nadie se imaginaba en ese entonces que 11 meses más tarde el team iba a estar tan en la picota. Y probablemente esas marchas fueron de a poco ayudando a visibilizarlo de a poco, a instalarlo. Obviamente que algunos hubiéramos querido que fuera más rápido, o que hubiera más alternativas, o que hubiera más herramientas para combatir esto. Pero también es cierto que la construcción política no es algo que se haga a control remoto. No, es algo que se tiene que trabajar, se tiene que militar y que está escalando este tema. Hace un año era algo que muchos decíamos, che, ojo con esta corte que está tomando decisiones que ponen en peligro la división de poderes y demás. Y todo el mundo era, bueno, no. Bueno, hoy, sin ir más lejos, el propio Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, cuando asume, dice los sótanos de la democracia, esto y lo otro, y separa la Corte. Él específicamente, no me acuerdo si en su discurso o en alguna de las primeras notas que dio, habla bien de la Corte y dice que quiere que la Corte... bueno, de ahí fue pasando a criticarla, pero pedir que se autodepure, de ahí, y hoy en día
dio una nota ayer, 1 hora para hablar mal de la Corte. ¿Nos gustaría que haga más? Sí, por supuesto, nos gustaría que haga más. ¿Qué más se puede hacer? Yo no tengo esa respuesta. Uno espera que la política sea la que la brinde. Pero en todo caso, sí está claro que está existiendo una construcción de sentido gradual sobre este tema. Sí, también estamos comprendiendo más globalmente desde la sociedad que la Corte Suprema no imparte justicia, imparte operaciones, porque elige qué fallos priorizar y cuándo resolver y qué resolver. Elige, digo, puede ser en comunión con Clarín, digo, no estoy diciendo que sean cuentapropistas, justamente, pero sí que claramente cuando muchas veces decimos, bueno, ¿qué nos queda? Digo, queda esa instancia recursiva que es la Corte. Bueno, efectivamente eso tampoco es justicia porque la Corte está eligiendo la agenda política de la oposición, básicamente. Cuando Carla decía, se sabía que este año iba a ser, bueno, la Corte lo puede haber hecho en enero, no, porque están de feria, lo pueden haber hecho en marzo, abril, mayo, junio. No, ¿qué hacen? Te marcan el inicio de la campaña electoral hacia 2023 con la campaña favorecida para Larreta en lo económico con la cooperativa. Digo, y así sucesivamente. Lo de Milagro Sala tampoco es casual. La causa por la que condenan a Milagro Sala y confirma la Corte tiene puntos, digo, en común con lo que fue el fallo contra Cristina. Y sabemos que Cristina misma dijo ya tiene resuelto la Corte qué hacer con ella. Entonces, efectivamente, digo, me parece que lo que se visibiliza es cómo funciona la Corte, por qué eligieron a Rosati y a Rosenkrantz, si bien por DNU primero y después por vías parlamentarias después, y por qué a cada uno en cada etapa, ¿no? Porque recordemos que la gestión anterior la hizo Rosenkrantz y ahora está Rosati. ¿Qué viene por delante de la Corte? Digo, me parece que es lo que necesitamos regular política y socialmente, porque si no se va a llevar puesta la democracia, porque ya demostraron que lo están haciendo. Claro. Sí, ya está pasando. Lo tremendo de estos chats, a diferencia de otras filtraciones que ha habido en los últimos años, es que son tremendamente recientes, ¿no? Son como de hace un mes. Hay uno de diciembre incluso. Sí, uno con Robles, si no me equivoco. Sí, con el con operador Robles. de Rosati. Después tenés algunos un poquito más viejos, pero son realmente muy recientes. Eso es lo que lo hace algo totalmente novedoso. Son los temas que todavía se están gestionando, Sí. ¿no? Nuestra recomendación es que si usan Telegram o WhatsApp web en la computadora del trabajo, lo cierren. Sí, más seguridad, un poquito más de seguridad. Claro. De hecho, a ver, en el caso de Alessandro en particular, más allá del contenido de su chat, yo si soy secretario del ministro de Seguridad y me hackean el teléfono, voy y renuncio, porque Claro. claramente no puedo hacer bien pero mi hay un trabajo. paso anterior, perdón, no puede ser que el ministro de Seguridad no sepa usar un chat seguro. No es un tema de saber o no saber, se sienten tan Sí, se impunes. sienten impunes, claro, que- pero igual, te cuidás con la Igual impunidad. hay un poco de, en los chats de, bueno, esto te lo digo por el otro. Claro. Donde por ahí sí se activó la autodestrucción o cosas así. O sea, imagínate lo que dirán en el otro si en el abierto dicen lo que dicen. Pero bueno, a ver, yo siempre... yo tengo la particularidad de ser un poco ansiosa, ¿no? Entonces, cuando se habla de la reforma del Poder Judicial y de la Corte, uno quiere avanzar a paso veloz, sobre todo porque van 3 años que venimos Ya lo hablando hicieron, de ya este lo tema, hicieron, claro. claro. Me despierto y digo, ¿y ya cambiamos la Corte? Y no. Y siempre Edgardo Moca a la tarde dice, con la tranquilidad y la reflexión que lo caracteriza, de que estas cosas no son para siempre, y que tarde o temprano se va a modificar el estado de situación que tenemos. Siempre. Y esta construcción que vos planteabas, Nico, de cómo se empieza a instalar un tema en agenda que hasta hace un año no le dábamos ni pelota y hoy es titular y de todos los medios y probablemente también charlas en algunas mesas politizadas de fin de año, va creciendo. Ahora bien, cómo se alimenta esa movilización popular, esa construcción de sentido con las decisiones políticas, es algo que probablemente no llegue de un mes para el otro, pero eventualmente va a llegar porque eso es lo que se está construyendo. Ojalá llegue en febrero, en esa marcha que vos mencionabas, la gran crítica fue, salimos a la calle y se podría haber capitalizado esa salida a la calle políticamente para enviar un proyecto. Bueno, evidentemente sintieron que no le daba la suficiente fuerza o que no era el momento, vaya uno a saber, pero bueno, algo evidentemente se está construyendo. Sí. El tema es cuándo. Sí, y es importante siempre tener en cuenta, y es algo que venimos hablando en los últimos pases, hay situaciones que son insostenibles en el tiempo y que pueden durar unos meses o incluso hasta unos años y luego se terminan deshaciendo porque cuando se genera cuando está todo muy trabado,
Bueno, en algún momento. El tema es que no siempre la salida, no hay que asumir que la salida de eso va a ser para mejor. Hay que trabajar para que sea para mejor, porque la salida también puede ser para peor, que puede ser para terminar de deshacerse de cualquier maquillaje o cualquier intento de pretender cierto nivel de democracia y ir por otro lado. Está pasando en el continente, lo vemos cada semana, entonces no se puede descartar eso. Entonces hay que trabajar para romper esta situación, pero salir hacia un escenario de más democracia, de mayor, bueno, de un proyecto de país más inclusivo, y no que esto termine siendo el preámbulo de algo peor. Sí, no, me quedé con algo que decías antes, digo, o que veníamos hablando estos días de la comunicación también y las críticas que hemos hecho a cómo se comunicó oficialmente la posición sobre el fallo último de la Corte que financia la campaña de Larreta. Me parece que ahí también, y en esto que decías, básicamente hasta dónde se va a ir a la mierda la Corte para justificarle fallos para la derecha, digo, sería como la pregunta. Sí, hasta dónde están dispuestos digo, a llegar. llegar. Que no hayan logrado argumentar o fundamentar el fallo de la coparticipación, me parece que habla de que ya, digo, claramente no son fallos que vienen a tomar argumentos jurídicos para resolver cuestiones judiciales y demás, sino que son instituciones, digo, que desde la fachada institucional justamente resuelven cuestiones políticas. Y digo, me parece que cuando no contamos que la Corte no argumenta el fallo, o no argumenta en términos de decir, bueno, ¿por qué este número? Lo que es, ¿por qué lo resuelve ahora? Inventaron un porcentaje. No va a la cuestión de fondo, digo, es donde empezamos a decir, bueno, la Corte ya ni siquiera está logrando que lo institucional lo contenga. Es que ahí hay algo, hay una frase que se le atribuía a Néstor Kirchner que decía, bueno, primero se toma la decisión política y después se discute el marco legal. Bueno, ¿no? Como dice, bueno, eso que es aceptable y hasta deseable en un poder ejecutivo, un poder judicial no lo puede hacer, no está en sus atribuciones. Claro. Tienen otras, se quedan de por vida, nadie los vota, pero no pueden tomar la decisión política y después ver el marco jurídico. El marco jurídico para ellos lo es todo, o debería serlo, y no es lamentablemente el caso de esta Corte Suprema. Gracias, chicos, por el último pase del año. Empiecen muy bien, que empiecen muy bien. Terminen bien, empiecen mejor. El lunes nos vemos acá. El lunes nos vemos acá. Claro. Si beben, no conduzcan. No, y bueno, programas tampoco. Si ni autos ni programas. Empecemos con los autos. Un país unido por la radio.